Hola, ¿cómo están? Es un gusto para mí saludarlos nuevamente aquí en Palabra de Dios, Viva y Poderosa. Soy Jaime Quintero, su amigo y servidor. Bien, hoy quiero compartirles una hermosa historia. Y bueno, yo quiero que usted se pregunte, ¿a quién no le gustaría ver a Jesús, a nuestro Señor Jesucristo, tener una conversación con Él, compartir con Él? Sería algo maravilloso, ¿cierto? Sería algo súper especial. Entonces por eso hoy quiero compartirles esta hermosa historia de un hombre que se llamaba Zaqueo. Y esta historia la vamos a encontrar en Lucas 19 del 1 al 10. Bueno, dice Lucas 19, 1-10. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Hermosa historia, ¿cierto? A mí me parece muy bonita esa historia, porque como lo dije al comienzo, ¿quién de nosotros no quisiera ver al Señor? ¿Quién de nosotros no quisiera escucharle, compartir con Él? Vemos como este hombre, que se llamaba Zaqueo, que era un judío, que era un publicano, jefe publicano, rico. Los publicanos eran los recaudadores de impuestos, eran judíos al servicio del Imperio Romano, que compraban ese impuesto y ellos se encargaban de recaudarlo, lógicamente cobrándole más a las personas, más dinero. Entonces vemos que este hombre era rico, un hombre que tenía poder, era jefe de los recaudadores de impuestos. No sé, qué pienso que sería como en estos días aquí en Colombia, como el director de la DIAN, algo parecido, ¿cierto? Entonces este hombre, Zaqueo, tenía una posición importante dentro de esa clase social de ese tiempo, además que tenía dinero, me imagino, con una muy impresionante casa, con diferentes cosas, con ropas muy finas. Este era Zaqueo, pero todo no es felicidad, ¿no? Vemos que él quería ver al Maestro, quería ver a nuestro Señor Jesucristo, pero no lo podía ver, a pesar de que tenía esa posición social, no le podía ver. Entonces vemos que hubieron unos impedimentos que tenía Zaqueo para ver a Jesús. Dentro de estos impedimentos o obstáculos que vemos ahí, uno de estos era la multitud. La multitud impedía que Zaqueo lograra ver
al Señor. Dice que procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud. A veces la multitud es un impedimento para que podamos ver al Señor. Dentro de la multitud hay diferentes tipos de personas y que a veces son un impedimento para acercarnos a Jesús. Zaqueo quería acercarse a Jesús, pero había un obstáculo, que era la multitud, le impedía ver. Entonces, esta es la primera que encontramos ahí. El primer obstáculo, la multitud. Otro obstáculo que veíamos ahí es que era su estatura. Era un hombre pequeño, ¿cierto? Dice que no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. A veces creemos o nos hacen creer que no estamos a la altura para ver a Jesús, para acercarnos al Maestro, porque a veces nuestra posición nos hace ver o quieren hacernos ver que es un impedimento para acercarnos a Jesús, que no somos dignos de verle. Ese era otro obstáculo que encontraba ahí, Zaqueo, para ver a Jesús, era su estatura. Pero bueno, vemos que Zaqueo no se rindió, entonces observamos que tomó unas determinaciones. ¿Y qué determinaciones tomó Zaqueo? La primera que encontramos es que dice que él procuraba ver a Jesús. Entonces, lo primero que encontramos que él hizo fue procurar. Utilizó todos los medios a su alcance. Tal vez no era la manera correcta o necesaria para llegar a Jesús, pero él procuró, se esmeró por estar ahí y poder ver a Jesús, que es la segunda determinación que tomó. Primero procuró, se esmeró, se esforzó y tomó esa determinación porque quería ver a Jesús. Entonces, quería ver a Jesús, quiere decir que quería colocar su atención en el Señor, quería observarlo. Cuando nosotros encontramos una persona que es un modelo, siempre queremos observarlo. En las diferentes áreas que nos desempeñamos, queremos tomarlo como un modelo. A veces nos equivocamos de modelos. En este caso, ese modelo sí era el correcto, porque Jesús es el modelo perfecto, nuestro Señor Jesucristo. Vemos que subió a un árbol, o sea, hizo un esfuerzo por seguir a Jesús. Se esforzó, subió a un árbol, vemos que él era pequeño, pero a pesar de su estatura, subió a un árbol para poder observar, para poder ver a Jesús. Superó esos obstáculos, se subió a un árbol. Lo otro que encontramos que determinó Zaqueo es que fue obediente a la voz de Cristo. Tan pronto el Señor le habló, de inmediato él obedeció a la voz del Señor. Cuando vemos ahí que Jesús llegó a aquel lugar y miró hacia arriba y le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió de prisa. Vemos cómo tuvo esa actitud, que fue inmediato, obediente. Escuchó la voz del Señor y obedeció. También vemos que le recibió con gozo, con gran alegría. Imagínense en eso. Descendió a prisa y le recibió con gozo. Así debe ser cuando nosotros recibimos a nuestro Señor. Estar gozosos siempre. Y fue determinante también las determinaciones que Zaqueo tomó para llevar la salvación a su familia. Tomó decisiones, porque vemos que después dijo: voy a restituir y voy a devolver y voy a regalar también, voy a dar, voy a sembrar. Entonces tomó decisiones y estuvo puesto en pie. Quiere decir que se enderezó. Cuando yo estoy sentado y me coloco sobre los pies, puesto en pie, me enderezo, es decir, me corrijo. Cuando el Señor le habló,
Él tomó la decisión de corregir, de enderezar su camino, porque de pronto no era un camino muy bueno, no estaba siendo justo, no estaba siendo honesto. Y eso lo encontramos ahí. Dice que él, puesto en pie, dijo al Señor, tomó la decisión. Ponerse en pie quiere decir tomar la decisión, enderezar los caminos. Dice, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si alguno he defraudado, o si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Entonces vemos ahí también que él tomó esa decisión de sembrar y sembró el 50%, se lo dio a los pobres, y restituyó a los que había defraudado, les devolvió lo que él les había cobrado injustamente 4 veces. Tenía mucha plata Zaqueo, ¿cierto? Pero no era de muy buenas ganancias al parecer, ¿cierto? Bueno, y esto que llevó a que él recibiera unos beneficios. ¿Cuáles beneficios? Ve al Señor, escuchó su voz, tuvo el privilegio de hospedar al Señor y recibió la salvación para él y su familia. Fue determinante para llevar la salvación a su familia. Lo vimos anteriormente. Bien, esta es la historia de ese hombre rico, de una posición alta, pero una hermosa historia la que leemos de Zaqueo. Si uno se traslada a esa historia viendo ahí a Zaqueo ansioso, queriendo ver al Señor entre la multitud y subiendo a ese árbol presurosamente para ver al Señor y luego descender ahí con diligencia, en obediencia y recibir al Señor en su casa con gozo y tomar la decisión de cambiar su manera de actuar, su manera de pensar. Tremendo todo lo que trae el Señor a nuestras vidas, ¿cierto? Bueno, quiero que nos hagamos las siguientes preguntas. Y cuando digo hagamos, me incluyo porque debemos hacernos las preguntas. Cuando leemos la palabra de Dios, siempre nos está hablando, nos está redarguyendo, nos está corrigiendo, nos está enseñando, nos está formando, nos está haciendo desechar lo malo que hay en nosotros. Bien, entonces quiero que usted se pregunte, ¿cuál es tu posición actual? ¿Cuál es tu posición actual? Entonces ahí, ¿en qué posición estoy? Tal vez soy ese hombre que vive cómodamente, que tiene dinero, que tiene bienes, estudiado, preparado, intelectual. O tal vez no, tal vez pueda ser una persona humilde, pero no hablando de humildad, de pronto como persona, digamos que de pocos recursos, que económicamente no está tan bien. ¿Cuál es tu posición actual? Bueno analizar, ¿cierto? ¿Cuál es tu posición actual? ¿Qué te impide ver a Jesús? Y esto también nos enlaza con esa pregunta. ¿Cuál es tu posición actual? Nos enlaza porque esa posición actual puede ser el impedimento. Lo que te impide ver a Jesús, como le pasaba a Zaqueo, que le impedía la multitud y su estatura. A veces el impedimento más grande que encontramos está en la multitud, en las personas. En las personas que tal vez están en nuestro entorno, a nuestro alrededor, en nuestra familia, en nuestro grupo de amigos, en nuestro trabajo. Esas personas tal vez son el impedimento para ver a Jesús. Pero ¿cómo? Si es que ellos son buena gente, ellos son chéveres, pasamos ratos maravillosos, hacemos cosas ahí y la pasamos muy felices. Pero tal vez esas personas, aún tus familiares,
son un impedimento para que tú veas a Jesús. Porque así como Zaqueo encontró ese impedimento en la multitud, hoy en día el Señor nos habla de eso, que en las personas que están en nuestro entorno puede haber un impedimento. No quiere decir que desechemos a estas personas, pero que a veces con sus pensamientos, con su influencia, nos llevan a hacer que no vayamos a ver al Señor, que no le podamos ver. Tal vez esa persona en la empresa, como ya lo hablamos, en cualquier lugar, le está diciendo a usted, no, usted no necesita de Jesús, usted necesita de trabajar, usted necesita trabajar, ganar dinero, pasarla bueno. Esa persona, ¿para qué va a ir a un lugar a escuchar un mensaje, una predicación? ¿Para qué va a escuchar un mensaje como estos? ¿Para qué lee la Biblia? Eso la escribió fue el hombre, eso no sé qué. ¿Para qué va a orar? ¿Para qué va a hacer eso? No lo haga, ¿cierto? Entonces tal vez la multitud sí es un impedimento. Porque es mejor, bueno, es más chévere irnos de farrita, vámonos a pasarla bueno, pasarla sabroso. Eso que va a ir por allá, ¿para qué va a orar? ¿Para qué va a leer la Biblia? ¿Para qué va a escuchar una predicación? Entonces las personas son un impedimento. A veces esa multitud para ver a Jesús, un familiar. Usted pertenece a esta religión porque su abuelo, el papá de su abuelo, nosotros somos de esta y esta tendencia y se hace de esta forma porque tradicionalmente me lo enseñaron así, con religiosidad, con legalismo. Aún dentro del mismo cristianismo encontramos ese obstáculo, religiosidad y legalismo, porque nos quieren hacer cosas de la ley de Moisés ahí, guardar fechas, eventos ahí que no son la manera de llegar al Señor, de ver a Jesús. Entonces a veces esas personas son un impedimento, porque lo vemos, los extremos, los que son muy libertinos y los que son extremadamente religiosos y legalistas. Por eso la religión no es buena. La religión no es buena, la religiosidad. Lo importante es ver a Jesús, ser un cristiano de verdad, un seguidor como es el modelo nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro modelo, no las personas que nos rodean. Hay algunas que inspiran por su manera de actuar, de trabajar. Hombre, valiosos son, pero el modelo perfecto es Jesucristo. Entonces, ¿qué te impide ver a Jesús? O como lo dijimos antes, tu posición actual, tal vez porque tienes mucho o porque no tienes, piensas que no puedes ver al Señor. Y eso sucede mucho, a veces las personas se sienten frustradas porque piensan que deben tener una posición para poder acercarse a Jesús, que ellos no son dignos, que necesitan de otras personas. Como en el antiguo pacto se necesitaba al sumo sacerdote para que llevara la ofrenda, que no la podía llevar la persona, sino únicamente el sumo sacerdote. Hacer la ofrenda, no llevarla, sino hacer la ofrenda. Bueno, entonces, ¿qué te impide ver a Jesús? Quiero que pienses mucho en estas 3 preguntas que te estoy haciendo. ¿Cuál es tu posición actual? ¿Y qué te impide ver a Jesús? ¿Cierto? Mi grupo social. No, es que en el grupo se ve mal. Van a decir que usted se volvió evangélico, se volvió cristiano. Y a veces hay una confusión ahí, que evangélico y cristiano realmente es lo mismo. Evangélico es el que profesa y que predica las buenas nuevas de salvación. Entonces, esa es la segunda pregunta. Y la tercera es, después de analizar estas 2 primeras, ¿qué determinaciones piensas tomar? ¿Qué piensas hacer al respecto? Así como Zaqueo tuvo esos obstáculos, tenía esa posición, que era un obstáculo, un impedimento también para él, y la multitud, y esa posición. Eso le impedía ver a Jesús. Entonces, quiero que a través de esto analices, ¿qué me está impidiendo acercarme a Jesús? Y a mi familia, porque tú eres un canal para que a través de ti también llegue tu familia, como le pasó a Zaqueo. Toma esas determinaciones
¿Y qué hizo? Inmediatamente obedeció, se reincorporó, recibió al Señor en su casa. Hermoso, ¿cierto? Y todos dirán, bueno, porque todos esperan al Señor físicamente. Todos esperan que digan un día estos, el Señor va pasando, y salir nosotros a la calle a ver al Señor. Si no podemos, entonces salir a un edificio para verle pasar. Pero no nos conformemos con verle pasar, no. Hay que invitarle a nuestras vidas. Pero no lo esperemos así. Tal vez lo puede hacer porque Él es el Todopoderoso, omnipresente, Él está en todo lugar. Entonces, ¿qué determinaciones piensas tomar? La gente espera a un Jesús tal vez físico, que venga, que toque a la puerta y que tú le puedas físicamente tener dentro de tu casa. Pero déjame decirte que Él viene y puede habitar en tu casa, si tú le permites entrar. Bueno, somos importantes para Dios, sin importar nuestra posición o condición actual. Dijimos, si eres rico, si eres una persona con pocos recursos, si eres una persona intelectual, una persona con poco estudio, con poco conocimiento, con poca ciencia. Somos importantes y lo vemos ahí con Zaqueo. Él nos ama, aunque pensemos que Él no nos puede ver. Él nos ama. Él nos ve. Vemos ahí que Zaqueo se encaramó a ese árbol. De pronto el Señor hubiera pasado, no lo hubiera visto. Bueno, uno más de la multitud que está ahí en un árbol. Pero vemos que él sabía dónde estaba. Cuando el Señor caminaba, antes de ir allá a Jericó, él ya sabía que Jacobo estaba allá en Jericó, que iba a estar encima de un árbol. Él ya lo sabía. Él nos conoce desde antes de nacer, y así como a Zaqueo lo conocía desde antes de nacer, a ti, a mí, a todos nos conoce desde antes de nacer. Conoce nuestros nombres. Lo vemos ahí. Cuando él lo vio en el árbol, ¿qué le dijo? Zaqueo. Lo llamó por su nombre. El Señor te llama por tu nombre, como te llames. Daniel, Samuel, César, Carlos, Marta, Janet, Patricia, Amanda, Claudia, Adriana, como te llames, el Señor te conoce desde antes de nacer. Y Él sabe dónde estás, porque siempre te puede ver. Te conoce desde antes de nacer y conoce y te llama por tu nombre. Y hoy te dice así, Luis, Jairo, Diana, Marcela, como tú te llames, te llama por tu nombre, conoce tu nombre, sabe quién eres, sabe cómo te comportas, sabe cómo actúas y te ama por sobre todas las cosas, porque Él es amor. Quiere habitar en nosotros y nuestras casas para darnos salvación, así como pasó con Zaqueo. Él no solo le vio, sabía dónde estaba, le conocía por su nombre, sino que quería que lo dejara entrar en su casa. El Señor, cuando ya se dirigía para ese lugar, ya sabía a dónde iba a ir, que iba a estar allá Zaqueo, que él le iba a alojar en esa casa. Entonces el Señor te conoce y quiere habitar en tu casa también. ¿Para qué? Para que llevemos la salvación también a nuestras casas. Él quiere que, como Zaqueo recibió salvación y fue ese puente para llevar la salvación a su casa, también quiere que tú seas esa persona que deje entrar a Jesús en su vida para que tú lo lleves a tu casa, lo hospedes en tu casa.
No continuemos siendo esos observadores a la distancia, que escuchamos hablar de un Jesús, que oímos hablar de un Jesús, pero que no tenemos una comunión, una relación con Él. No le conocemos, no le buscamos, no le anhelamos. Entonces no continuemos siendo observadores. Uno pregunta a las personas, sí, yo creo en Jesús, sí, yo creo en Dios, pero realmente no tienen una relación con Dios. Han escuchado en Dios de un Jesús, pero no han tenido una relación con ese Padre, que es nuestro Dios. No la han tenido. Entonces, no continuemos siendo observadores, viendo mensajes, escuchando cosas, pero no tomando determinaciones, no tomando esas decisiones, mostrándonos tímidamente a veces, como que sí, como que escucho, a veces cuando estoy solo, la persona me comparte o escucho un mensaje o coloco una alabanza, una oración. Pero cuando estoy acompañado, nada, somos tímidos. Uy, no, qué pena. ¿Qué dirá mi amigo de tantos años? ¿Qué dirá mi familiar? ¿Qué dirá mi mamá, que es tan creyente en su religión? No, no nos mostremos tímidamente. Hoy podemos acercarnos a nuestro Dios Padre, al único Dios verdadero que se ha manifestado como el Padre, como el Hijo y el Espíritu Santo, siendo un solo Dios, un único Dios verdadero. Hoy podemos acercarnos a nuestro Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre sino por Él, por nuestro Señor Jesucristo. Dejémosle entrar libremente a nuestras vidas, a nuestros hogares, a nuestras familias. Él está dispuesto, no se lo impidamos. El Señor iba dispuesto cuando entró a Jericó, porque ya sabía quién era Zaqueo, conocía su nombre. Zaqueo no lo había visto, había escuchado tal vez, hay un maestro que está predicando, pero el Señor sí lo conocía y lo llamó por su nombre, porque sabía su nombre, porque Él le dio su nombre. Entonces, Zaqueo tomó determinaciones y llevó a que él fuera salvo y que su casa también recibiera salvación. Dejémosle entrar libremente a nuestras vidas, a nuestros hogares y a nuestras familias. A veces somos impedimento para que el Señor llegue a nuestras casas, porque nosotros le rechazamos y somos el impedimento, pero dejémonos que Él libremente entre libre a nuestras vidas y llevémoslo a nuestro hogar, a nuestra familia. Él está dispuesto a ir a nuestra casa. La visita del Señor en nuestra casa nos lleva a tomar decisiones, así como en la casa de Zaqueo, cuando él hospedó al Señor, le llevó a tomar decisiones y él inmediatamente se puso en pie y decidió sembrar y decidió restituir lo que había tomado que no le correspondía. El Señor lleva a tomar decisiones. Cuando viene a nuestra casa, cuando nos visita, Él nos lleva a ser nuevas criaturas, porque Zaqueo fue una nueva criatura. Este proceso de transformación, de salvación de Zaqueo es un ejemplo, es una historia hermosa. Un hombre que a pesar de esa posición, no sé cuál es tu posición, no sé cómo estás, tal vez tienes mucho dinero, muchas cosas, y piensas que eres una persona que no necesita de nadie. Hoy en día, en esta situación de esta pandemia, hemos visto que personas que creían que no necesitaban de nadie han tenido que bajar la guardia y reconocer que necesitan
de otras personas que también les suplen y les dan muchas cosas para ellos poder vivir. Y también reconocer que somos limitados y que hay un Dios que nos sostiene y que es el Todopoderoso y Creador. Gran lección nos está dando el Señor en estos tiempos. Aprender a depender únicamente de Dios, la fe, porque el ir a una iglesia, el leer la Biblia, eso no cambia. Lo que cambia es creer lo que dice la palabra de Dios, creer lo que en ella está escrito. Eso es lo que cambia. Y tomar decisiones. Esa es la fe. Entonces, bueno, esta palabra es la que hemos compartido hoy. Esta palabra es poderosa, esta historia es hermosa. La historia de Zaqueo. Entonces Jesús es el huésped que transforma nuestra vida y hogar. Y hoy te invito, tú que estás ahí, para que permitas que el Señor entre a tu casa, para que permitas que el Señor entre a tu vida. Si estás ahí hoy por primera vez, escuchando este mensaje, alguien lo compartió, de pronto lo encontraste. Importante, una sola persona que reciba salvación es una gran obra maravillosa para el Señor. Entonces a ti que estás ahí, yo te invito que así como Zaqueo fue diligentemente, recibió al Señor en su casa, recibió salvación y salvación para su familia y fue transformado, fue cambiado. Yo te invito a que hagas esta oración conmigo, no con religiosidad, sino como un modelo de oración, como un principio, porque la palabra dice que si confesamos con nuestros labios y creemos en el corazón que Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a este mundo para dar su vida para el perdón de los pecados y para justificación y salvación del perdido, que resucitó para darnos vida y vida eterna. Ese es el acto poderoso de la cruz del Calvario. Entonces, si tú crees en eso, haz este modelo de oración. Tal vez no las mismas palabras, pero puedes decir en tu corazón: Señor Jesús, en esta hora reconozco que te necesito. Te reconozco, Señor Jesucristo, como mi único Señor y Salvador. Te entrego mi vida a partir de este momento para que tú la dirijas como mi Señor y Salvador. Escribe mi nombre en el libro del cielo y no permitas que se borre de allí jamás. Hemos orado en el poderoso nombre, que es sobre todo nombre, el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Bien, gloria a Dios por usted que ha hecho esta oración, por usted que escuchó un mensaje de algún predicador que está empezando a buscar del Señor y que tiene sed y hambre del Señor. Muchas personas, todos estamos en procesos, en aprender, desaprender, y este es el proceso diario de toda persona. Recibimos al Señor, pero caminamos con Él. Entonces es importante leer la palabra, tener oración y importante buscar una congregación, un líder que nos guíe y nos enseñe. Es importante. Recuerden, somos hijos de Dios, los que creemos en el Señor Jesucristo, y por medio de Él somos adoptados como hijos de Dios. El único Dios verdadero manifestado como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No hay otra fórmula. Es un único Dios, pero se ha manifestado como Hijo, como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. ¿Vale? Bien. Bueno, muchas gracias a todos los que están aquí y les bendigo en el nombre de Jesús de Nazaret. Y vamos a hacer una oración corta. Señor Jesús, en esta hora, Padre Santo, te alabamos a ti, Padre Todopoderoso, y te damos gracias, Señor, por esta palabra que tú nos has traído hoy. Jesús, tú eres la persona, el invitado perfecto
Padre, Hijo, Espíritu Santo, para que habiten en nuestras vidas, en esta casa, en este templo que es nuestro cuerpo, y también para que habites en nuestra casa, en medio de nuestra familia, para que seas el centro de nuestras vidas, Señor. Por eso, Padre Santo, hoy te damos gracias y te pedimos, Señor, que vengas a nuestros hogares, que vengas a nuestras casas. Te llevamos, Señor, llevamos tu presencia a nuestro hogar, a nuestra casa, Señor, para que tú, Señor, transformes y cambies nuestras vidas, cambies nuestras familias, nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros hermanos, en fin, todas las personas que conforman ese grupo familiar. Señor Todopoderoso, hoy oramos, Señor, creyendo que tú habitas ahí, Señor, en medio del pueblo que cree, del pueblo que hoy, a pesar de las circunstancias, confía en ti, Señor. Hoy oramos, Señor, por personas que están deprimidas, que tienen pensamientos de suicidio, de muerte, Señor. Oramos, Señor, para que en este momento, en el nombre de Jesús de Nazaret, se detengan esos pensamientos. Tú que estás triste, que crees que no vales nada, que no eres merecedor de acercarte al Señor, el Señor hoy te dice, tú eres también digno de acercarse a mí. Acércate a Dios confiadamente, porque Él te ama. No te sientas mal, no te sientas menos, no te sientas tampoco superior, sino desciende al nivel de Cristo, porque Él te ama. Señor Todopoderoso, bendecimos, Señor, a los adultos, bendecimos, Señor, a los niños, Padre Santo. Yo te pido, Señor Todopoderoso, que se detenga toda la maldad que se levanta contra los abuelos, contra los ancianos, Señor, que son maltratados, que son abandonados, que son rechazados, que son objeto de burla, Señor, por jóvenes, Señor, que los tratan con desprecio, que los dejan botados, abandonados, por esos ancianos que no reciben una frase de cariño, un abrazo, una palabra de aliento, Señor. Oramos por ellos, Señor, para que los corazones de los hombres se vuelvan a ti, Señor, y los busquen, les amen, les valoren, les respeten, Señor. Oramos por esos niños, Señor, que han sido víctimas de maltrato psicológico en sus casas, que han sido humillados, que han visto un padre drogadicto, que han visto un padre alcohólico, que han visto un padre dando mal ejemplo, golpeando, maltratando a su esposa o viceversa, porque de todo sucede. Oramos, Señor, por estos niños, Señor, que están creciendo bajo influencias que no son, que están siendo formados bajo pensamientos e ideologías falsas que no son, que están aún siendo involucrados en adicciones, en delincuencia, Señor, que son utilizados para robar, Señor. Y también, Señor, por esos niños que son violados, que son violentados, Señor. Oramos por esos niños. Cuando hablamos de niños, hablamos de niños, de niñas, que son violadas, que son ultrajadas, Señor. Oramos, Señor, para que, Señor, se detenga ese tipo, ese pervertido, Señor, que tú lo avergüences, Señor, que sea detenido, Señor, que cambie su manera de pensar. Oramos para que estos niños estén protegidos, Señor, para que sus padres no los descuiden, no los dejen abandonados. Oramos, Señor, por estos niños, Padre Santo, que han sido violentados y que su dignidad ha sido ultrajada, Señor. Señor Todopoderoso, te pedimos perdón, Señor, si somos indiferentes ante la maldad, si somos indiferentes ante la necesidad de las personas, Señor. Danos un corazón bueno, danos un corazón que no solo profese el amor, sino que dé amor, que siembre en el necesitado, que siembre en esa persona que necesita, Señor. Señor Todopoderoso, yo bendigo, Señor, a todos los que estamos aquí, los que escuchamos este mensaje, Señor, para que tú, Señor, les toques, Señor, les dé sabiduría, inteligencia y revelación del conocimiento tuyo, de tu palabra, Señor. Llévalos, Señor, a escudriñar la palabra y a entender la palabra, Señor. Llévanos, Señor, a una transformación, Señor. Te pedimos perdón, Señor, si hemos pecado voluntaria o involuntariamente, si nos hemos equivocado, si hemos fallado, Señor, con conciencia o sin conciencia, hemos pecado. Hoy te pedimos perdón. Perdónanos, Señor, y sabemos que tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y tu sangre nos limpia de toda maldad, Señor. Gracias, Señor Todopoderoso, te doy. Y, Señor, suple
todas las necesidades conforme a tus riquezas en gloria, en Cristo Jesús, de las personas que están necesitando sustento, alimento, techo, vestido y trabajo. Que esa persona que está enferma en fe, hoy declara que esa enfermedad, ese cáncer, esa diabetes, ese tumor, ese quiste, la sordera, la pérdida de visión, la pérdida del habla, la pérdida del olfato, que en el nombre de Jesús de Nazaret es sana, porque por fe, por la llaga de Cristo, ya hemos sido sanados. Hoy caminamos en provisión divina, en sanidad divina, y no estamos afanados, estamos tranquilos y confiados, porque tú, Señor Todopoderoso, suples todo lo que nos falta, Padre Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Bueno, gracias a todos los que han estado atentos a escuchar este mensaje. A veces la tecnología nos hace pasar malos ratos y nos toca ahí luchar para poder transmitir un mensaje, compartir una predicación, y por eso a veces no hemos estado muy constantemente, pero espero que esto ya esté superado. Bueno, Señor, te doy gracias, Señor, por este grupo hermoso de personas que escuchan la palabra. Estamos gozosos, nos gozamos, nos alegramos, aún en medio de la adversidad, porque sabemos que esa no es la condición, sino la condición es que somos más que vencedores y estamos victoriosos en Cristo Jesús. Te bendigo a ti y a tu familia, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, si quieres compartir este mensaje o hacer un mensaje a través de este, hazlo y compártelo, llévalo. Es importante llevar la palabra y el mensaje del Señor. Gracias, amigo que me escucha. Te bendigo en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén.